Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener un encuentro virtual, porque resulta que, como ustedes saben, yo estoy haciendo por tercera vez en la vida el componente docente. La primera vez la hice en los 80, la segunda vez lo hice en el año 2001, 2002, y ahora lo estoy haciendo nuevamente en la Universidad de Margarita. Y realmente vale la pena porque las técnicas y las herramientas de la enseñanza van evolucionando a tal rapidez que vale la pena estar actualizado. Bueno, eh, hoy yo tengo examen en el componente docente. O sea, hoy a la misma hora que nosotros tenemos clase, yo tengo examen, pero como alumna. Entonces decidí grabar este video para que no nos atrasemos. Y como siempre, voy a abrir un foro y cualquier cosa que no entiendan, se las voy a responder en el foro, y si no se las respondo en el foro, se las respondo en nuestra próxima clase presencial, que es el lunes. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Déjame compartir pantalla. Ok, no les voy a pedir la sonrisa porque yo sé que ya ustedes siempre están sonriendo. Eso es lo que va a hacer que se sientan bien en la clase y que se sientan con mejor disposición para este proceso magnífico de aprendizaje. Vamos a empezar a ver la norma jurídica, pero como tiene una gran conexión con el derecho, con la definición de derecho, con la definición de ley que hemos visto recientemente, pero que podríamos tener algo olvidada, voy a hacer un breve repaso por allí y luego nos integramos con el estudio de la norma. Vamos a ver nuestro famoso concepto circular, que nos dice que el derecho como ciencia estudia la conducta del ser humano en sociedad para regularla mediante normas. ¿Ok? Y aquí tenemos todos bueno, los pasamos rapidito, todos los fines del derecho. El derecho como sistema es un conjunto de normas destinada a regular la conducta externa del ser humano en la sociedad para alcanzar la paz social. El derecho como valor es también un grupo de normas o preceptos que obligan conductualmente al ser humano a comportarse éticamente tanto consigo mismo como en sociedad. Y el derecho como hecho social, que es el conjunto de normas fundamentalmente éticas que contienen deberes, derechos y sanciones para regular la conducta externa del ser humano en la sociedad con el fin de alcanzar la justicia, el bien común y la certeza jurídica. Por eso, derecho y ley, que son tratados como sinónimos, y ya sabemos que no lo son, porque la ley es un instrumento del derecho, y el derecho tiene como fines alcanzar la justicia, la certeza jurídica y el bien común. Y todo ese peso pende sobre los hombros de la abogacía, sea en el ejercicio profesional, sea en la actividad profesional, sea como funcionarios públicos o como empleados públicos. Y como ya lo sabemos, porque lo vimos en el Código de Ética, también se nos presenta el tener que cumplir éticamente nuestro rol en la vida privada. Bueno, estas se las debía de la clase pasada. Cuando vimos las leyes, nos tocaba ver la jerarquía normativa. Fíjense ustedes, la jerarquía normativa, tal como la expresó Kelsen, se manifiesta en una pirámide, en cuyo vértice mayor, en cuya parte superior,
está la Carta Magna, la Ley de Leyes, o como la quieran llamar, a la Constitución. Pero en paralelo tenemos la jurisprudencia normativa con el mismo nivel de las normas constitucionales y tenemos también a los tratados internacionales sobre, muy bien, sobre derechos humanos. No son los tratados internacionales, simplemente dicho, los que están al nivel de la Constitución. Son los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Ok? Entonces bajamos al segundo escalón de la pirámide y nos encontramos con las leyes, tanto las que promulga el legislativo como las que devienen del Poder Ejecutivo. Estas son las leyes orgánicas y los decretos leyes. Ya más adelante vamos a ver cómo se producen unos y otros. Y los decretos de excepción. Ahorita nos va a bastar con saber que las leyes orgánicas se producen en el órgano legislativo, aunque tienen una intervención obligada tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Y los decretos leyes se producen en el Poder Ejecutivo, pero tienen también una intervención del órgano legislativo y en ocasiones del Poder Judicial, igual que los decretos de excepción. A nivel del Poder Legislativo nos encontramos con las leyes especiales y las leyes ordinarias, que son otra categoría de leyes que se producen en el Poder Legislativo. Mejor dicho, son las que por su naturaleza se producen y siempre se han producido en el Poder Legislativo. Solo que al surgir las leyes orgánicas, los decretos leyes y los decretos de excepción, le estamos dando, como quien dice, más trabajo al Poder Legislativo. Después tenemos en el siguiente escalón a los decretos presidenciales, las resoluciones y los reglamentos que se producen en el Ejecutivo Nacional, en el poder moral y en el poder electoral. Y también el poder moral, bueno, y por supuesto, también el poder judicial. Pero los del poder judicial tienen otra categoría que está colocada aquí a través de la jurisprudencia normativa. Tenemos también normativas especiales que se producen también en el Poder Ejecutivo, que son aquellas de las cuales les hablé anteriormente en unas clases pasadas, que son casi secretas. Hay que tener un personal pendiente en los ministerios y en los órganos del Poder Ejecutivo, moral y electoral para que se puedan enterar de estas normativas especiales que generalmente son internas y no tienen ninguna publicación en Gaceta Oficial ni en ningún otro órgano al que los mortales normales y corrientes como nosotros podamos acceder. Y nos enteramos de ellas cuando nos las vienen a aplicar. Entonces hay que estar preparados para correr detrás de ellas antes de que ellas vengan a por nosotros. Y tenemos también los órganos de gobierno regionales y municipales, que tienen su órgano ejecutivo, que es la gobernación del Estado, que tienen su órgano legislativo, que es el Consejo Legislativo Regional, y los municipios, que tienen su órgano ejecutivo, que es el Consejo Municipal, y su órgano legislativo, que es la Cámara Municipal. Debajo de la pirámide, fíjense que está debajo, pero podríamos también decir que se sustenta la pirámide sobre esto. Tenemos la jurisprudencia a distancia, que como ya les expliqué en la clase pasada, tiende a convertirse en doctrina y algunas veces en jurisprudencia normativa. Tenemos la costumbre, que ya sabemos que con el tiempo y una vez legislada se convierte en ley. Tenemos la doctrina, que como hemos dicho son los dictámenes de los juristas, los jurisconsultos, los profesores, los abogados estudiosos del derecho. Los contratos normalitos, un contrato de compraventa entre tú y yo, un contrato de arrendamiento entre yo y él, es un
contenido de ley entre las partes. No obliga a terceros, pero entre nosotros tiene valor de ley. Están los actos jurídicos y los hechos jurídicos y los negocios jurídicos que los veremos más adelante. No se me atrasen, pero no se me adelanten. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Ahora sí, definición que te has metido 4 veces ya en mi vida sin que nadie te llamara. Ahora estás aquí. Muy bien. Vamos a ver qué entiende Eduardo García Maínez, que es yo diría que el papá, no, más bien el bisabuelo, aunque no es tan viejo, pero su doctrina sobre lógica jurídica e introducción al derecho es una maravilla. Claro que ha ido evolucionando, pero tampoco es que él se quedaba así allá muy atrás. Según Eduardo García Maínez, ya va que esto me está molestando la regleta del Zoom. Según Eduardo García Maínez, la norma jurídica es una regla. Aunque hay muchos doctrinarios que dicen que no deben confundir la norma con regla. Mire, señores, en castellano son sinónimos, ¿ok? Esos son purismos y, y detallismos que tienen los juristas para mantenerse en vigencia. Pero para mí, mnemotécnicamente, es muy importante explicar que la norma jurídica es una regla de conducta, es una pauta, es un precepto de conducta hipotética. ¿Por qué hipotética? Porque, bueno, ya dijimos que las leyes eran generales y abstractas, ¿verdad? Y entonces la norma contiene son hipótesis que se pueden dar o no se pueden dar. La norma que dice, si un padre tiene un hijo menor de edad, está obligado a darle pensión de alimentos. Eso es una hipótesis, ¿ok? Perdón, no, no está bien formulado. Debía ser, si un hombre o una mujer tienen un hijo menor de edad o adolescente, están obligados a darle pensión alimentaria. Eso es una hipótesis, porque hay hombres y mujeres que nunca han tenido ni van a tener un hijo. Entonces, a ellos esa hipótesis no aplica. Por eso es una regla de conducta hipotética, es una hipótesis que emana del poder legítimo, ¿ok? O sea, del órgano a que corresponda al órgano legislativo, si es una ley ordinaria o es una ley especial, al órgano legislativo, al ejecutivo y al judicial, si es una ley orgánica, y así sucesivamente, al poder legítimo al que corresponda, que ordena, esa norma ordena, autoriza o prohíbe algo que es necesario para mantener la paz social y el bien común. ¿Ok? Entonces vieron cómo guarda relación con el derecho y cómo no va a guardar relación con el derecho si las normas jurídicas están contenidas en las leyes y las leyes son el instrumento del cual se vale el derecho. ¿Sí lo ven? Siempre dicen que sí, así que voy a estar segura que esta vez también. Y si no lo ven, ya saben, un mensajito por el grupo de WhatsApp y esto se aclara. Entonces, según Eduardo García Maínez, la norma jurídica es una regla de conducta hipotética que emana del poder legítimo y ordena, autoriza o prohíbe alguna conducta por el bien de la sociedad. Y cuando dijimos poder legítimo, queremos decir también que es el poder legal. ¿Y cómo es ese poder legítimo? El poder legítimo es porque está legitimado por la Constitución. Y la legalidad se la da el procedimiento que siguen en la adopción de las leyes. Si falta algún paso del procedimiento en la adopción de la ley, esa ley se puede anular porque ya no sería legal y ya no sería acatable por este conjunto de seres humanos que estamos sometidos a ella. Tenemos también el concepto que tiene Kelsen y Bobbio con respecto a la norma jurídica. Por supuesto, Kelsen no cambia su teoría de la puridad del derecho, ¿ok? Entonces, como él no cambia su teoría de la puridad del derecho, él nos plantea que la norma jurídica es la que está en la Constitución, que de la Constitución, por ser
puro derecho desciende a lo que el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial pueden normatizar y otros órganos del poder, pero también pendiendo de la Constitución. Las demás normas tienen que ser igualmente permisados por alguno de estos conjuntos de órganos públicos facultados para ello. Eso es, o sea, que para Kelsen, las normas que tienen que ver con la moral, las buenas costumbres, inclusive esas normativas internas de los ministerios no tienen carácter de norma jurídica. Continuamos. Luego tenemos unos doctrinarios más modernos, no por ello necesariamente mejores, solamente más modernos, como Ronald Dworkin, Gustavo Zagrebelsky, Manuel Atienza y Robert Alexis, que son una verdadera autoridad en las definiciones del derecho moderno. Claro, como todos los doctrinarios y los jurisconsultos, a veces se pasan de querer ser demasiado específico y darle mucho detalle a las cosas, y ahí es donde yo rompía con mis compañeros procesalistas, porque yo les decía que siempre los procesalistas estábamos pendientes de buscarle 5 patas a la mesa o 5 patas al gato, con tal de mantenernos a la vanguardia de la sabiduría en el derecho procesal, y que deberíamos más bien tratar de hacerlo menos complejo. Pero eso no se da así, eso se da así en mi cabecita de abogado retirada. Bueno, entonces ellos consideran, y yo con ellos, que la Constitución, alguno de ellos la define como un paraguas, ¿ok? Es la madre de la normativa jurídica, de la norma jurídica, en el sentido en que todo lo que está en la Constitución debe ser legislado, ¿ok? Por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial. Y que otros órganos de poder también son productores de normas jurídicas dentro del rango que les corresponde. Y las que están permisadas ética y moralmente, por ejemplo, como los principios generales del derecho, también penden de la Constitución, pero por una línea punteada, porque no necesariamente deben ser legisladas. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar, porque cualquier duda sobre esto, o me la escriben o la vemos el lunes. Bueno, ya les hablé que los principios generales del derecho, que como todos sabemos, son principios axiológicos. Diversos criterios en relación a la norma jurídica. Bueno, entre esos diversos criterios en relación a la norma jurídica, ya hablamos de estos dos señores, esto se me repitió por alguna razón, de hecho y no de derecho. La norma jurídica también la explica Hans Kelsen de dos maneras. Él dice que la norma tiene una regla, que es la sanción aplicable, y una norma de la cual deviene la sanción aplicable, que está dada por la conducta deseada. La conducta deseada ¿por quién? Por el legislador o por quien hace la norma. Entonces, esa conducta deseada, él lo coloca como un segundo elemento de la norma jurídica. Y dice que el primer elemento es la sanción aplicable, porque si yo no tengo una sanción para aplicarle a la violación de la conducta deseada, esa norma jurídica es papel mojado, como dicen los administrativistas. Luego tenemos a Carl Binding, que él nos dice que las normas primarias son las dirigidas a la sociedad, el deber ser, ¿se dan cuenta? Al contrario de lo que dice Kelsen. Y que las reglas son secundarias, que son las dirigidas al Estado o por el Estado, como es el castigo. Yo me inclino
por la teoría de Winding-Carr, porque yo considero que primero son las primarias, son las normas dirigidas a la sociedad, donde se le dice a la sociedad, mire, esto es así, esto es así, esto es asado. Si usted lo rompe, si usted lo viola, usted va a ser castigado. ¿Ok? Esa es la hipótesis. Esa es la norma general y abstracta. Y no voy a decir que el castigo no es también hipotético, porque el castigo solamente se cumple en la hipótesis de violación. Es también hipotético, pero viene después. Porque yo no podría establecer el castigo sin saber la entidad, la gravedad de la norma violada. Y para saber la gravedad de la norma violada tengo que establecer primero una norma. Pero bueno, así son los doctrinarios y ellos se han ganado un lugar en el mundo jurídico para poder decir lo que piensan, cómo lo piensan en cualquier lugar. Y nosotros tenemos la potestad de acogernos a una u otra posición. Porque les repito, que siempre recuerdo a un gran amigo mío que ya en paz descanse, que él decía que donde hay dos abogados hay por lo menos 4 opiniones jurídicas. Y eso no es malo. No es que sea tan bueno, pero no es malo. Eso nos ayuda a pensar, a crear. Hart nos dice que las normas primarias son las obligaciones y después el reconocimiento de la obligación, el cambio que viene a ser la falla en ese reconocimiento de la obligación, y si ese cambio ocurre, entonces viene la sanción. Y bueno, finalmente nosotros podemos decir que la norma jurídica es heterónoma. Ya sabemos por qué es heterónoma, ¿verdad? Tiene un criterio de espacialidad porque no rige en todas partes. Inclusive hay países donde en un espacio geográfico determinado rigen unas normas y en otro espacio geográfico determinado rigen otras normas. Son coercibles porque te puedo advertir. Son coactivas porque ellas mismas contienen la sanción con la que te voy a aplicar la coacción en caso de que no me atiendas a la coercibilidad. Son imperativas porque no es que si tú quieres, es que sí. Son bilaterales porque una parte las impone y otra parte las cumple, pero sin embargo recordemos que también son sinalagmáticas porque la misma parte que las impone debe cumplirlas. Son externas porque lo único que pueden regular es la conducta exterior de las personas, y son temporales. Y en la temporalidad encontramos 2 tipos de temporalidad. Una temporalidad impuesta en la misma norma. Entonces, cuando la norma dice que esa norma, por ejemplo, durará 6 meses o durará 1 año, como es el caso de la unidad tributaria o del salario mínimo. Y son temporales también en el sentido de que pueden ser derogadas o abrogadas y allí se acabó su tiempo. Bueno, las normas jurídicas se aplican a todos los seres humanos en un momento y en un lugar determinado. Las normas jurídicas regulan el comportamiento externo del ser humano en la sociedad en cualquier función o lugar donde se encuentre. La norma jurídica es el centro del derecho, es la diana, es el lugar donde el derecho, a través de la ley, converge para poder hacer realidad esa aspiración de justicia, de paz social y de bien común. Por eso decimos que el derecho, la norma jurídica, el derecho, la norma jurídica y el derecho y la norma jurídica tienen una misma finalidad, aunque el derecho es conceptual y la norma jurídica es instrumental. Aquí lo vemos mejor. La norma jurídica son preceptos que contienen deberes, derechos,
sanciones para regular la conducta externa de los seres humanos en sociedad y deben ser dictadas por un órgano legítimo y legal para cumplir las finalidades del derecho. Y ahora lo podemos decir con las palabras que escribí, que ustedes se las pueden aprender o no, o las pueden sustituir siempre que sean coherentes. Veamos cómo dice. Normas jurídicas formadas por preceptos, perdón, las normas jurídicas son preceptos que contienen deberes y derechos, así como sanciones para regular la conducta externa de los seres humanos en la sociedad, dictadas por un órgano de gobierno legal y legítimo. Pero además, no solamente esas normas jurídicas están conectadas con el órgano legislativo, legal y legítimo, sino que además también alrededor de la norma jurídica tenemos las instituciones encargadas de velar por ellas. Tenemos el Poder Judicial, tenemos la Defensoría del Pueblo, que pertenece al Poder Moral, tenemos a los abogados, tenemos la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, tenemos el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano electoral, tenemos la policía, el ejército, la armada, todas las fuerzas armadas, tenemos el Ministerio Público y el sistema carcelario, y en su primer nivel, el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y su Consejo de Ministros. Bueno, y ahora por los vicepresidentes, que también forman parte del Poder Ejecutivo y en muchos casos del Consejo de Ministros, porque suelen ser, salvo el vicepresidente ejecutivo, los demás vicepresidentes tienen categoría de ministro. Y así podemos ver al derecho como un gran árbol que desde su raíz se ramifica para darnos toda una gama de normas inacabadas, ¿ok? Para regular la conducta del hombre en sociedad y de la mujer también. Aquí vemos este árbol que se llama derecho, que tiene sus raíces, que ya en otros órdenes normativos, como la moral, la ética, la religión, las religiones, mejor dicho, y regulan la familia, las personas, los bienes en la materia tributaria, laboral, obligaciones, condominio, penal, LOBNA, sucesiones, marítimo, civil, mercantil, y esto es inacabado. Es inacabado tanto por la materia como por la normativa misma, porque cualquier día surge otra norma que se nos olvidó colocar en la LOBNA y hay que venir y colocarla. Yo no sé si estos mensajes que me llegan a mí aquí salen en la grabación. Ojalá que no. Y ahora vamos a entrar a la clasificación de la norma jurídica. La norma jurídica desde el punto de vista del sistema al cual pertenecen, y me refiero al sistema nacional al cual pertenecen, pueden ser nacionales, extranjeras y mixtas. Nacionales, facilito. Las venezolanas son venezolanas, las norteamericanas son norteamericanas, las panameñas son panameñas. ¿Sí? Las extranjeras son las que no tienen validez dentro de un sistema nacional diferente al suyo. Por ejemplo, las normas venezolanas son extranjeras en Panamá y las normas panameñas son extranjeras en Venezuela. Y tenemos también una categoría que dice que son mixtas. Las mixtas son aquellas que están formadas por los tratados internacionales. Cuando yo firmo un tratado internacional con Panamá, yo me estoy obligando a ciertas normas de la legislación panameña y los panameños se están obligando a ciertas normas de la legislación venezolana, dependiendo de la materia que trate ese tratado internacional. Entonces veamos otra clasificación. Desde el punto de vista de la fuente, las normas jurídicas se clasifican en constitucionales, legales,
emanadas del Poder Legislativo, en principio con apoyo del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En ocasiones, el Poder Legislativo propiamente dicho, constituido por la Asamblea Nacional, las producidas por el Ejecutivo Nacional, el Poder Moral y el Poder Electoral. Tenemos allí las normativas especiales, los decretos presidenciales, resoluciones y reglamentos. Y también se dividen en normas que emanan de la fuente constituida por los órganos de gobierno regionales y municipales, sin excluir, por supuesto, la jurisprudencia a distancia, la costumbre, la doctrina, los contratos, los actos jurídicos y los hechos jurídicos. Aquí dije contratos, pero no es contratos, es contratos. Muy bien, eso es por la fuente. Esa se la saben ustedes, por eso yo no voy a insistir allí. Yo ahora como que no me veo. Ok. Y debemos decir que desde el punto de vista de su ámbito de aplicación, las normas jurídicas son nacionales, regionales, municipales y tribales. Eso es en Venezuela, donde la norma jurídica tribal se aplica según sus costumbres por mandato constitucional y por mandato legal, y las normas nacionales, regionales y municipales se aplican y se hacen aplicar según sean emanadas del Ejecutivo nacional, regional o municipal, o del Legislativo nacional, regional o municipal. Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez, las normas jurídicas pueden ser de validez determinada, de validez indeterminada, que fuimos las que vimos hace un ratico cuando vimos también una clasificación de las normas, y tenemos que las determinadas son las que se dictan en la misma ley hasta cuándo duran. Ya dijimos, por ejemplo, la unidad tributaria. Y en las indeterminadas son las que son temporales, pero ya les llegará su día de abrogación o de derogación, porque esa terminación es indeterminada. También tenemos que dentro de esa misma indeterminación, las normas pueden ser derogadas de forma expresa o tácita, y que llamamos derogadas las normas que se derogan individualmente, digamos. O sea, cuando yo de una ley derogo 1, 2, 3, 15 normas, eso se llama derogar. ¿Okay? Porque estoy derogando solo una partecita de la ley. Pero si en lugar de derogar una partecita, derogo toda la ley, entonces eso es abrogar. Y cuando digo de manera expresa o tácita, es porque la ley puede decir o puede establecer que estoy derogando el artículo 8 de la ley de producción de pasteles, o simplemente puede decir que se derogan todas las normas de la ley de producción de pasteles que sean contrarias a esta nueva ley. No dice cuál artículo, pero cualquiera que esté por allí mal estacionado y contradiga la nueva normativa, se considera tácitamente derogado. También desde el punto de vista de su ámbito material de validez, las normas pueden ser de derecho público o de derecho privado. Y eso les suena, ¿verdad? Eso lo vimos en la clasificación de las leyes. Y eso lo vimos en la clasificación del derecho, en tanto que leyes. ¿Ok? Entonces, el derecho público es aquel que regula la actividad de los órganos de gobierno entre sí y de los órganos de gobierno con los particulares. Mientras que las normas de derecho privado son las que regulan las relaciones jurídicas de las personas jurídicas o naturales entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos estacionamos mal, entonces viene el gobierno a aplicarnos la norma. ¿Ok? Pero en principio, esta normativa es para nosotros y entre nosotros. Continuamos. Desde el punto de vista de su jerarquía ya lo vimos.
Desde el punto de vista de su cualidad, pueden ser positivas cuando otorgan derechos, pueden ser negativas cuando niegan un derecho. O sea, positiva, clarita, luz verde, puede pasar. Negativa, luz roja, no pase. Y punitivas, si la pasas, te voy a castigar. Desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares, pueden ser taxativas, y aquí vuelve el semáforo a darnos un apoyo para la explicación. Taxativas, roja, no pase. Dispositiva, pase con cuidado o tenga precaución. Y la verde, que está a medio camino entre taxativa y dispositiva, dice puede pasar. Es taxativa porque dice puede pasar, pero es dispositiva porque ese puede te deja a ti la libertad de pasar o no. No es debe pasar, como lo interpretan muchos conductores. Yo he andado con personas que conducen y que cuando se pone la luz verde va pasando un peatón y ellos arrancan el carro y yo, pero epa, la señora, bueno, tengo luz verde, sí, pero la luz verde no te da permiso para que espaturres a la señora, ni para que la asustes, le causes un infarto porque tú arrancaste porque tienes luz verde. La luz verde por eso tiene algo de dispositiva y algo de taxativa. Puedes pasar si no hay nada que te lo impida, pero te deja a tu criterio cuándo puedes pasar. Espero que eso quede claro, porque a mí me quedó clarito siempre. Y la estructura lógica de la norma es un poquito más compleja y como ya tenemos más de 40 minutos en este video, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo no lo voy a editar porque yo soy afortunadamente vulnerable y falible. Y creo que los errores que cometí en esta presentación los fui corrigiendo sobre la marcha, que es como se debe hacer. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes.